Bueno, buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea. Le damos la bienvenida a este seminario que comprende uno de los 5 seminarios de un ciclo en el espacio de un proyecto, de un espacio de formación integral que se llama Perico Hoy, la vigencia del pensamiento de Luis Perico Pérez Aguirre. Este ciclo de seminarios está coorganizado por SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia en Uruguay, la Red de Amigos de Perico y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, particularmente a través de los equipos docentes de Historia, Audiovisual y Derecho. Este espacio de formación integral en el que se enmarca el seminario tiene como objetivo revisar la obra de Perico en temas de derechos humanos, educación y su activismo en todas estas líneas a lo largo de su vida. La idea es poder dar a la luz de los desafíos que nos sigue presentando la realidad, poder analizar su obra y su pensamiento para que con las nuevas generaciones de estudiantes y como sociedad en general vayamos resignificando estos aportes de Perico hoy. El espacio de formación integral convocó y se inscribieron aproximadamente 20 estudiantes de las 3 carreras de la Facultad de Información y Comunicación, o sea, de la carrera de Comunicación, la de Archivología y Bibliotecología, que hoy están presentes acá. En principio estamos en una sala de Zoom de la universidad. Están acompañándonos en esta sala los panelistas. Ahí voy a pedir que me ayuden con el silenciar los micrófonos, por favor. En la sala están estudiantes de estas carreras que les mencionaba, los panelistas y algunas personas invitadas, y estamos transmitiendo por YouTube para el público en general que esperemos que nos estén acompañando. Este seminario de hoy es parte de esta primera etapa de este proyecto. Luego vendrán 4 seminarios más, donde vamos a ir acercándonos a la obra y el pensamiento de Perico. Luego, estos estudiantes van a realizar trabajos vinculados a estas líneas temáticas, y estos trabajos van a ser insumo para la última etapa de este proyecto, que va a ser la realización de un documental que será dirigido por Esteban Schroeder, en un trabajo colaborativo con el equipo docente de audiovisual de la FIC, y bueno, y los estudiantes que participen. Bueno, hoy el seminario se llama Los derechos humanos, su alcance más allá de los derechos políticos. Y nos van a acompañar como ponentes Nelson Villarreal, Mariela Saitone, Madelón Aguerre, y para el cierre teníamos, bueno, les pido la cuestión de los micrófonos. Para el cierre vamos a tener un aporte, un video donde nos va a estar saludando Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por su lucha en favor de los derechos humanos. Pérez Esquivel iba a estar conectado acá, como todos y todas, pero bueno, tuvo que estar también haciendo un papel importante en Colombia, donde actualmente se está viviendo un momento difícil de vulneración de derechos y también de lucha, y aprovechamos para enviar un saludo grande al pueblo colombiano. Entonces ahora voy a presentar a Nelson Villarreal, le voy a dar la palabra. Antes de presentar a Nelson, voy a aclarar que cada panelista va a tener entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición. Y yo a los 15 minutos les voy a tener que interrumpir y decirles que van 15 para que vayan redondeando. Les pedimos un uso responsable del tiempo. Esta parte siempre de tener que cortar, y eso es un poco fea. Y también avisar que vamos a ir recibiendo por el chat las preguntas o comentarios que quieran hacer al panel,
y vamos a tener un espacio al finalizar la exposición de cada panelista para que estas preguntas, quienes estamos en la organización, las van a ir sistematizando, me las van a pasar y bueno, vamos a compartir las preguntas. En este último momento del día de hoy, vamos a dar, bueno, ahí algún micrófono. Vamos a dar también la posibilidad... ¿Cómo? Se están prendiendo solos. Bueno, pedimos entonces que tengamos cuidado con esta cuestión de los micrófonos. Como les decía, al final del panel y cuando presentemos las preguntas, vamos a dar un espacio para que los y las estudiantes que estén conectados tengan un momento también de poder, ahí sí, encender el micrófono con toda la intencionalidad para poder hacer un comentario, una pregunta, sacarse todas las dudas que tengan, porque este es parte, como les decía, de un espacio de formación integral, es parte de este proyecto y del aprendizaje, y es importante que los estudiantes puedan sacarse las dudas, incluso ver cuestiones que quieran ya ir pensando para sus trabajos y para los insumos que van a utilizarse en el documental sobre Perico. Entonces ahora sí voy a presentar a Nelson Villarreal, que es exdirector de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, fue secretario de Derechos Humanos, es licenciado en Filosofía y docente e investigador de la Universidad de la República. Entonces, ahora yo voy a dejar de compartir y va a poder compartir. Gracias, Macarena. Como te decía alguien ahí, anda mirando los micrófonos porque se prenden y si no eso va a complicar. Bueno, opté por hacer una única slide porque era, me parece, más práctico para poder justamente compartir. Lo primero es que, bueno, agradecer y nombrar a todos los que están y las que están presentes. No quiero dejar nadie afuera, así que lo primero es decir el valor y la importancia de una instancia de estas características. Abrir un seminario o un ciclo como es este es una gran responsabilidad y compartirlo en la mesa con compañeras y amigas que hemos transitado muchos temas y bueno, la voz de Pérez Esquivel es fundamental en este sentido. No es menor decir esta cuestión relativa a la solidaridad latinoamericana con lo que está sucediendo. Y bien, yo pensé estructurar la intervención en estos 5 o 6 puntos, ¿no? Me pidieron que al comienzo pudiera remitir algo que hace a lo vivencial respecto a Perico, ¿no? Y yo no soy de las personas que tuvo una fluida relación más allá de encuentros puntuales en la década de los 80 y 90, que recuerdo a Pérez Esquivel cuando vino en el entorno del ayuno y nos dejó la imagen de una pintura que él hizo, el Cristo del Poncho. Entonces, lo primero es lo existencial, testimonial y lo reflexivo desde y con Perico. ¿Y por qué digo desde y con Perico? Porque pensar derechos humanos, sentir derechos humanos, tiene que ver con una mirada y una actitud de vida. O sea, yo creo que Perico, en su manera de actuar, en su manera de pensar, yo recuerdo cuando íbamos, yo estaba en el seminario, íbamos allá a General Flores, a Cristo Rey, cuando estaba haciendo el ayuno, lo que más me impresionaba a mí como joven, de G83, que después derivó en esa generación que compartimos una cantidad de cosas, era esta búsqueda de coherencia entre el vivir, la práctica y lo existencial. Ahí leíamos la revista La Plaza, donde estaban los hermanos Carámbula, donde escribía Perico, el rol de los jesuitas, ¿no? O sea, y no voy a nombrar en ese proceso una cantidad de gente. Gente que estuvo en esa comunidad de la huella, con la cual mantengo relaciones distintas en distintas etapas. El desde y con Perico me parece que
quiebra de alguna manera esta cuestión de la importancia que tiene que este tema de los derechos humanos no hace un tema solo conceptual. Yo en el curso de Historia de las Ideas en Facultad de Derecho damos el enfoque de derechos humanos de la materia, y básicamente planteamos la importancia que tiene situarse desde ese lugar. Por tanto, para mí, y para los estudiantes que están presentes, que sobre todo era la idea de que se planteara, hay 4 o 5 cuestiones fundamentales en el pensamiento y la práctica de Perico que podemos recoger en esta perspectiva. Lo llamaríamos la cuestión epistemológica, la cuestión política, la cuestión de la perspectiva, la cuestión del paradigma y la cuestión del cambio cultural. La cuestión epistemológica, ¿sí? Perico nos saca de la cuestión abstracta del concepto de derechos humanos, ¿no? Abordar el conocimiento desde el dilema del ser con las otras personas, asumiendo no solo la afirmación de la dignidad humana, porque si el afirmar derechos humanos es la afirmación de la dignidad humana, está mediatizada, contaminada por nuestra propia percepción humana de esa dignidad, es decir, por aquellas concepciones culturales, políticas y sociales que identifican esa dignidad humana con los mismos, es decir, por aquellos que son más cercanos a nosotros, ¿sí? Por tanto, la propia evolución de la historia de los derechos humanos lo muestra, ¿no? Los blancos europeos, ¿sí? Por tanto, Perico en sus obras nos pone una sospecha epistemológica. Si yo afirmo que la búsqueda y práctica de los derechos humanos es afirmación, ¿sí?, sin reconocimiento de la negación práctica, probablemente construya un discurso, una práctica y una protección de derechos humanos que no tenga en cuenta lo que él dice que es, bueno, si todos somos personas, ¿por qué se los trata como no personas a esos otros, los cuales no se garantiza efectivamente su dignidad? Esas otras o otros, ¿sí?, son aquellos que de una u otra manera en la práctica parecería ser no reconocidos como humanos, porque no se les da esas garantías efectivas del reconocimiento de ser humano. ¿Qué quiero decir con esto, no? Porque capaz que es un lenguaje que lo compartimos entre mucha gente y sobre todo para las estudiantes y los estudiantes o los que no conocen el pensamiento de Perico. Es poder afirmar esto de la cuestión de los derechos humanos como un conocimiento vivencial, reflexivo y práctico, desde aquel que le es negada su dignidad humana. Y él en su práctica lo vio en la condición de los desaparecidos, lo vio en la condición de los niños abandonados, de las prostitutas, lo vio en la condición de aquellos que la sociedad, de una u otra manera, no reconocía efectivamente esa dignidad. Y entonces es ahí donde podemos ligar esto con el hoy. Es decir, parecería ser que la dignidad de la igualdad del acceso a los bienes sociales en Colombia, Chile, ya entraremos en Uruguay, no están dados y por eso los derechos humanos como una cuestión declarativa, abstracta, ideal, pueden ser encubridores, como decía otro jesuita al cual él admiraba, Juan Luis II, un teólogo que también lo utilizamos como filósofo en Uruguay. El discurso de los derechos humanos puede encubrir si yo no hago este corte epistemológico, ¿sí? Es decir, desde dónde voy a comprender el reconocimiento, la afirmación de la dignidad de todas las personas, de todos los pueblos, para que no se construya una condición por la cual voy a hablar de derechos humanos, sobre todo desde los mismos, ¿sí? Y es bueno atar este pensamiento con la realidad, ¿no? O sea, la estructura, por ejemplo, hoy de Naciones Unidas o de lo que la Unión Europea defiende, se hace pedazos cuando mueren 3 o 4 mil personas en el Mediterráneo. Todavía no quiero entrar en Uruguay porque me parece importante entender esta afirmación. Perico fue descubriendo y mostrando en su práctica esta condición, ¿sí? Es decir, y yo le llamo la cuestión epistemológica, que Perico lo va a ligar también con
empiece a educar. A alguien se le abrió el micrófono. Bien. Por tanto, me parece que este aspecto es clave, y como tenemos pocos minutos, yo quería situar estos aspectos. Lo otro, lo que tiene que ver a los derechos humanos como presente del futuro o el futuro del presente. Esta es la cuestión política. Si los derechos humanos son el presente del futuro, la obligatoriedad, la concreción, está atada a un proceso, lo cual no está mal y es necesario porque las cosas no son de un día para el otro. Pero pospone la efectividad real porque nunca llega el momento, por múltiples razones económicas, sociales, culturales, políticas o lo que sea. Ahora, si los derechos humanos son el futuro del presente, esto genera la exigibilidad, esto genera el compromiso, esto genera entonces replantear el concepto de lo político, porque el título, en realidad, de esta convocatoria, los derechos humanos, su alcance más allá de los derechos políticos, puede ser interpretado como la sucesión, ¿sí?, o dimensiones que históricamente se han planteado, ¿no?, derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ¿sí?, que es una trampa planteado estrictamente así, y por tanto, los derechos humanos, en su alcance más allá de los derechos políticos, al menos tendría para mí dos aspectos que desde el pensamiento de Perico vale la pena retomar. La primera es que el compromiso con los derechos humanos es el futuro del presente, es buscar que se efectivicen. Esto no quita el proceso, pero si están pensados solo como el presente del futuro, quedan en el ideal, dejan de ser una realidad. Segundo, si entendemos la cuestión política como los modernos, esto es una garantía solo para los individuos, que es condición necesaria, pero no suficiente, y por tanto hay que retomar el concepto de lo político de los antiguos, ¿no? Es decir, de los griegos. La polis es la que me hace ser político, es la que me hace reconocerme como humano. ¿Qué pasa en nuestra polis, en nuestras ciudades? ¿Qué está pasando hoy en el área metropolitana, en nuestro país? ¿Sí? ¿Todos son reconocidos en esta polis de la misma forma? Por tanto, los derechos humanos son el futuro del presente. Requieren entonces una concepción de la política que nos incorpora a esa condición democrática y republicana, no solamente al discurso, no solamente a el relato, sino que nos incorpora un ejercicio práctico de hacer que la dignidad de las personas se efectivice. Bien, ahí vamos a la integralidad entonces de los derechos humanos, su ser y práctica en disputa. Es un error plantear el tema de la visión de los derechos humanos como una cuestión, y acá es claro, nosotros con Mariela que hemos dado cursos juntos, ¿no? O sea, yo veo más desde la filosofía o la ciencia política, por tanto el derecho, después, ahora bien, no es contradictorio, ¿no? Pero es para poner bajo sospecha muchas veces que la percepción de que porque está escrito, está en la norma, está en la ley, con eso ya tenemos los derechos humanos. No, no. La integralidad de los derechos humanos en su ser y su práctica está en disputa. Hay una regresividad brutal hoy en América Latina, en el mundo, ¿sí?, en muchos debates que estamos viviendo en Uruguay sobre, por ejemplo, visibilizar los derechos humanos solo ligados a su financiación, que no está mal, es importante, perdiendo la jerarquía de la cosmovisión que integra esto, ¿no? El debate tira un tema que a mí me tiene bastante impresionado, ¿cómo se garantiza el derecho a la vivienda? ¿No? ¿Y desde dónde? Y si hay que quitar en algún aspecto para que esa exigibilidad no genere problemas, porque Facultad de Derecho ha estado involucrada en esto, y parece bueno decirlo. Pero así, otra cantidad de cosas ligadas, por ejemplo, a lo que la pandemia nos está mostrando para garantizar derechos humanos o no. Por tanto, la integralidad de los derechos humanos, su ser y práctica, están en disputa porque son una conquista, son una construcción constante. Lo que vimos en Chile es, de alguna manera, lo que expresa esto, en un aspecto. Una sociedad, un pueblo que se levantó contra un sistema injusto y desigual.
El caos no iba a resolver el tema, requería poder lograr la normatividad, y van hacia una asamblea constituyente, para ampliar la capacidad de concretar esos derechos humanos. ¿Sí? La sociedad uruguaya ha tenido la gran capacidad de ser amortiguada, ¿no? Y esto es muy importante y hay que valorarlo como fenómeno importante para resolver los conflictos de acceso y efectivización de derechos. Digo porque es importante en este planteo lo que estoy diciendo. Y por tanto, la cuestión del enfoque o la perspectiva. Es un error plantear la comprensión de los derechos humanos como generaciones sucesivas per se, y entonces hasta que no se conquistan los derechos individuales y civiles, después están los económicos, sociales, culturales, los globales, y entonces no es momento de tener una garantía de determinados derechos porque aún no tenemos un desarrollo económico suficiente o no tenemos una conciencia suficiente. Otra cosa es la proporcionalidad, la posibilidad que esto lo permita. Por tanto, es preferible hablar que esa integralidad de los derechos humanos en su ser y en su práctica que están en disputa, deben estar siempre pensados en su integralidad de dimensiones. La afirmación de los derechos individuales, de los derechos sociales, de los derechos en todas sus dimensiones, tienen que estar afirmados desde una perspectiva que no es secuencial simplemente. Por otro lado, hablar de los derechos humanos fuera de los procesos de la democracia y fuera de la construcción del bienestar es profundamente abstracto y, a mi entender, ingenuo de cómo entendemos esa apropiación de los derechos humanos. No podemos hablar de los derechos humanos fuera de los procesos de construcción democrática. Hoy las movilizaciones que vemos en Chile o Colombia buscan ampliar democracia. Por tanto, es brutal que Colombia no deje entrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuidado que se vieran los derechos humanos en muchos lugares de América Latina, que nadie crea de que mi posición es por excluir otras situaciones. Pero la realidad es que la cantidad de militantes de derechos humanos que han muerto en Colombia en los últimos años es brutal. Entonces, pensar los derechos humanos fuera del proceso de construcción política de la democracia y fuera de niveles de construcción de bienestar, es hacer de los derechos humanos, lo que Juan Luis II decía, un instrumento de encubrimiento de las relaciones de poder. Es necesario, en ese sentido, y ahí Perico lo refleja muy bien en sus obras. Entonces, para su efectividad, es necesaria la cuestión del paradigma para su viabilidad. El paradigma de los derechos humanos no puede ser pensado fuera de procesos de construcción democrática. Cuando decimos construcción democrática, no son solo los derechos políticos. Es la democracia social, es la democracia económica, es la democracia en muchos aspectos. Es decir, la democracia en su plenitud, ¿sí? Es decir, en todos sus niveles. Nelson. ¿Sí? Ahí estamos a los 15 minutos. Perfecto, perfecto. Queda me queda un aspecto. Entonces, a esto ato otro de los temas que me parece fundamental y han sido debate en determinado momento y hoy están también en esta cuestión de disputa, que es no pensar los derechos humanos en una perspectiva cerrada en lo que puede hacer una dimensión u otra, sino entenderlos en lo que se ha llamado las interseccionalidades, lo que nos muestran esas no personas que la sociedad no reconoce y desde donde debemos partir para construir derechos humanos. Ahora, no como colectivos desprendidos de esa relación socioeconómica que hace a la mayor o menor igualdad, porque si no, se construyen mecanismos de identidad fragmentaria. Pero lo que queda claro es que buscar efectivizar los derechos humanos en relación a la democracia y el bienestar supone mirar estas cuestiones de los cortes de género, lo étnico, racial, lo etario, la diversidad sexual, el tema de la discapacidad, el tema de las creencias de los pueblos inmigrantes, del ambiente y del territorio. Y a esto llamo la cuestión del cambio cultural. Poder percibir, y Perico ya lo percibía, ¿sí?
y aquellos que tomaron muchas de sus reflexiones en la práctica y hemos tomado en la práctica, una de las cosas claves es poder partir de aquellos no reconocidos como humanos, porque en realidad es eso, ¿no? Porque si alguien no puede comer, si alguien por su tez de piel, o por su diversidad, o por su orientación sexual, o por su condición religiosa, lo que sea, queda excluido de disfrutar de los derechos, entonces se están violando los derechos humanos. Y eso implica no solo leyes y normas. Uruguay en la última etapa y somos un país que tiene una acumulación importante de leyes en favor de los derechos humanos, muchas veces no logra en esa construcción social y en relación a las políticas públicas que esto se efectivice como tal y reclama entonces un cambio cultural. Los derechos humanos, y ahí para cerrar, el alcance más allá de los derechos políticos supone mirar su integralidad desde una perspectiva de cambio cultural, el nuevo paradigma y desde un posicionamiento epistemológico distinto al que comúnmente se plantea en forma abstracta. Bien, hasta aquí mi intervención. Bárbaro, muchas gracias, Nelson. La verdad es que tocaste varias dimensiones bien complejas e interesantes de los derechos humanos y seguro que van a haber preguntas, incluso ya veo que están llegando por el chat. Les recuerdo eso, que vamos a dejar para el final del panel, o sea, cuando hayan hablado todos y todas, para plantear las preguntas. Bueno, muy bien, entonces, gracias Nelson nuevamente. Ahora le voy a dar la palabra a Mariela Saitone. Mariela, andas por ahí, ahí te veo. Mariela es fiscal de la Nación, docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR, de la Universidad de la República, y también docente de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay. Es especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias Mariela, y te doy la palabra. Te voy a avisar a los 15 minutos. Bien, bueno, buenas noches. Ha sido un gusto escuchar a Nelson antes y realmente es un honor poder participar en este encuentro que trae a nuestro presente el recuerdo a 20 años de su muerte y el homenaje a un gran promotor y protector de los derechos de la persona humana como fue Luis Pérez Aguirre, jesuita. No lo suficientemente reconocido en su país como suele pasar en este mundo. Pero no obstante eso, sí sumamente valorado por mis colegas docentes universitarios latinoamericanos y extranjeros en general, que en ámbitos académicos de derechos humanos siempre lo identifican como un referente uruguayo. Por eso me siento especialmente muy agradecida de haber sido invitada a participar en este encuentro, que me parece de estricta justicia con una persona que fue absolutamente coherente con sus valores y su fe a lo largo de toda su vida. En el paso por la vida fue una persona que siempre estuvo activa, que siempre estuvo sembrando, cuestionando, cambiando realidades para muchas personas, como sucedió en el Hogar La Huella, o teniendo una actuación relevante en la Comisión para la Paz en el año 2000 y en tantas otras instancias. La vigencia del pensamiento de Pérez Aguirre en sus múltiples dimensiones es clarísima, pero en especial su enfoque sobre la importancia de la educación en derechos humanos hoy es total, y la urgencia que él ya entendía de su priorización no solo es compartida hoy por muchísimas personas, sino que hoy se ha agudizado, porque sin duda nuestro mundo está en una situación muchísimo más compleja que cuando él escribió, junto con el padre Juan José Mosca, su excelente y no convencional libro Derechos Humanos, Pautas para una Educación Liberadora. La desigualdad se ha profundizado en el mundo, la falta de acceso a los elementos básicos para una vida digna afecta a millones de personas, la mayoría niños y niñas. Vemos importantísimos movimientos migratorios en todos los continentes, huyendo de conflictos, buscando pan y trabajo,
así como hoy asistimos a una vergonzosa desigualdad en el acceso a las vacunas en el marco de esta epidemia sanitaria global, a lo cual ahora se suma, por si fuera poco, el aislamiento de millones de personas en el nuevo mundo virtual, o en la llamada sociedad del conocimiento, con servicios e información que solo se brindan por esos medios, pero a los cuales no puede acceder el 50% de la población mundial. También la realidad nos muestra en este mundo actual tan altamente desafiante para la efectividad de los derechos humanos, estados de derechos mucho más débiles, que no son las unidades económicas más fuertes existentes, como podría creerse, ni tienen tampoco en las órbitas estatales el grueso del conocimiento ni la tecnología, que ampliamente está en la órbita privada. Hoy lo visualizamos claramente cuando son esos actores empresariales quienes imponen las condiciones de negociación a los estados para venderles sus vacunas, cuando la salud es un bien público para el derecho internacional de los derechos humanos. Parece indudable que nuestra civilización en términos generales ha olvidado en muchos ámbitos que las personas nacen iguales en libertad y derechos, como se consagró en 1948 en la Declaración Universal. Ha olvidado el concepto de fraternidad y de solidaridad, y acepta la imposición de un pensamiento único, no crítico, que entre otros aspectos destaca la utilización de la tecnología, no importa qué costo humano para nuestras sociedades, sin atender al sentido del desarrollo sostenible. Las grandes corporaciones nos venden la idea de lo maravilloso que puede ser la robotización en el área laboral, sin señalar la pérdida de trabajos no calificados que ello implicará, lo que conducirá posiblemente a una sociedad con más excluidos y más pobreza. Los temas centrales que deberían ocupar la atención de los gobiernos de turno, como son, entre otros, procurar la seguridad humana en todas sus dimensiones, el desarrollo sostenible, en un planeta al que estamos dañando, se desdibuja en la agenda política de nuestra región y en general en el mundo. Mientras también se advierte que los centros de poder económico marcan el rumbo de los estados y eso afecta nuestras sociedades. Por otra parte, es innegable la globalización económica que ha barrido las fronteras para el flujo de capitales, pero las ha creado para los seres humanos. Y esta realidad que se vio agudizada con la pandemia, donde hoy tenemos fronteras cerradas, no libertad de circulación, ¿verdad? Pérez Aguirre tenía, en cambio, la visión de que la patria del hombre es el mundo. Frase que en nuestro contexto actual parece casi una utopía. Por otra parte, vivimos hoy bajo el efecto de la lógica de la urgencia en la vida social y política, una de cuyas consecuencias es la inmediación que sustituye una perspectiva, generando una precariedad psicológica que desemboca en un pragmatismo, individualismo, que son fuentes de disgregación familiar y comunitaria. Hay ruptura de vínculos de solidaridad. En definitiva, lo que decía hoy Nelson, nos cuesta en esta sociedad individualista ver a los otros. Nos cuesta entenderlos, nos cuesta escucharlos. Ahora, Pérez Aguirre decía, y estas son sus palabras hace 20 años, hay que asumir con radical sinceridad la crisis de valores y de los paradigmas teóricos. El problema es que los instrumentos de pensamiento y análisis que habitualmente usábamos ya no sirven para explicar lo que vivimos. Los desafíos actuales no son identificables ni analizables con el bagaje intelectual ni las herramientas conceptuales que disponíamos hasta ayer. Por otra parte, si bien hace unos años se pudo afirmar que existía una gran conciencia y consenso sobre la importancia de los derechos humanos, hoy no es así, ya no es así, ya se advierte una gradual regresión. En efecto, en el año pasado, la alta comisionada de Derechos Humanos, Bachelet, dando un seminario, lo decía, hay un retroceso en el consenso de la esencialidad de los derechos humanos en el multilateralismo, y eso se agravó con la pandemia.
Pérez Aguirre siempre destacó la vinculación directa existente entre la educación y la acción por los derechos humanos. Como él decía, no existe un proceso educativo que no sea activo. En efecto, son las familias, los maestros, las comunidades que se convierten en agentes pedagógicos. El respeto, el visibilizar al otro, el escucharlo. Es imposible construir un nosotros si solo tenemos una visión individual. Y como buen jesuita sabía que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Pero además, en esta sociedad líquida en que vivimos, presa de la inmediatez y el apuro, es vital hoy afirmar con voz clara y fuerte un concepto central, esencial, como decía Pérez Aguirre. Los derechos humanos no son neutros. No toleran cualquier tipo de comportamiento social, político o cultural. Exigen ciertas actitudes y rechazan otras. Y decía Pérez Aguirre, el problema actual de la ética en la sociedad occidental es que se está destruyendo el ethos. Hoy toda ética permanece teórica o despierta, emociones, pero no penetra en los comportamientos, porque estos obedecen a la dinámica del mercado. De ahí la importancia que adquiere la educación en los derechos humanos como referente ético de la sociedad. Deben ser el nuevo ethos, la meta de la educación de toda sociedad que se precie de humana, por su universalidad, interdependencia e indivisibilidad. Y estas reflexiones de un gran educador que afirmaba que todos somos especialistas de lo humano. No existen expertos. No somos expertos, porque los seres humanos nos educamos en comunión y todos tenemos algo que dar y todos tenemos algo que recibir. Entonces, la función central de los derechos humanos es justamente cambiar actitudes. Ahora, cuando pensamos en los derechos políticos, debemos recordar que la educación en derechos humanos está ligada a la construcción de ciudadanía, de formar hombres y mujeres críticos y creativos, conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes y de responsabilidades con respecto a la comunidad. Una ciudadanía integral implica no solo el desarrollo político de las instituciones, sino también de una cultura que promueva la participación, porque el sistema democrático se encuentra estructurado sobre los principios de legalidad, libertad, separación de poderes, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y presupone necesariamente la participación social en el mismo. Estado de Derecho y democracia son condiciones necesarias para la vigencia y respeto de los derechos humanos. Ahora bien, como dice Francisco en su última encíclica, la política ya no es así hoy, en términos globales, una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Y él se pregunta, en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza y mirar al vecino o ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad, en este contexto hoy suena a delirio, porque aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. A pesar de las declaraciones universal y americana del año 48, a pesar de todos los instrumentos internacionales maravillosos desde el punto de vista jurídico y de derecho positivo que existen, persisten numerosas formas de injusticia nutridas de visiones antropológicas
reductivas y por un modelo económico basado en ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada, pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. En este contexto parece pertinente que es necesario prestar atención tanto en el análisis del Estado moderno y sus acciones, como las necesidades de la sociedad actual, evitando el riesgo de la simplificación, porque en ambos han cambiado las coordenadas de existencia. En síntesis, para mantenerme estrictamente en el tiempo y ya que Macarena no tenga que sacarme la tarjeta roja. En síntesis, es imperativo, a nuestro criterio, educarnos y trabajar por la vigencia efectiva de todos los derechos humanos para todas las personas, como enseñó Pérez Aguirre. Derechos que han conquistado las generaciones anteriores y que debemos preservar, pero además generar los nuevos derechos que demanda la realidad actual, para que no se pierda la centralidad del ser humano. Para eso debemos retomar el concepto de familia humana, de fraternidad, de solidaridad, y no perder la esperanza, y por sobre todas las cosas, hacer lo que tan bien hizo Pérez Aguirre en su vida. En todo, amar y servir. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Gracias por haberte ceñido tan a la perfección al tiempo. Bueno, gracias por esa exposición tan elocuente y que tocaste también muchísimos temas. Y ahora ya veo, están llegando bastantes preguntas, al menos por acá, por el Zoom. Las vamos a plantear luego. Ahora le voy a dar la palabra a Madelón Aguerre. Madelón anda por aquí, ahí está. Madelón es integrante de... Buenas noches. Madelón es integrante del Servicio Paz y Justicia de Uruguay, SERPAJ. Bueno, muchas gracias también por haber aceptado la invitación y te voy a dar la palabra. Y bueno, ya sabes el tema del tiempo. Gracias. Gracias a todos y en especial a la exposición recién vertida las exposiciones vertidas por quienes estuvieron antes, tanto Nelson como María, que son extraordinarias. Yo me voy a remitir un poquitito, porque en función justamente del enfoque que quiere esta secuencia de seminarios, es que va a haber temas específicos que van a ser tratados un poquito más adelante. Pero entonces es importante remitir en qué lugar estuvo el SERPAJ y el detonador que fue Perico en toda esa construcción. Porque al momento en que nosotros despedimos a Perico, hacía 20 años que él había fundado SERPAJ. Y hoy hace 40 que está formado el SERPAJ, e increíblemente tengo la triste percepción de que está adquiriendo y triplicando la vigencia que tuvo hace 40 años, justamente por lo que veníamos conversando anteriormente de las realidades que están aquejando a América Latina y a todo nuestro país. Me es difícil hablar y poder definir a Perico, porque Luis Pérez Aguirre es tantos pericos como personas lo conocieron. Eso es imprescindible y por lo cual me obliga a un acto de profunda humildad, porque yo puedo relatar o contar quizá los últimos 7 años de su vida, que fueron los que compartí yo desde el SERPAJ, pero fue una persona que cultivó un montón de amigos, un montón de experiencias de vida, pero además hay tantos pericos como fueron los espacios y los colectivos en los que él cofundó, en los que integró, los que acompañó, de los cuales fue miembro honorario y que veló por ellos. Un espectro vastísimo, desde cooperativistas que trabajaban él junto a ellos para construir sus viviendas, junto con el movimiento de Castores, que era un movimiento de formación de jóvenes jesuitas, con las trabajadoras sexuales en la zona del puerto, con quienes finalmente termina logrando conjugar un sindicato que las protegiera,
con las niñas y los niños de La Huella, lugar donde él iría definitivamente a vivir, con los estudiantes jesuitas y los educadores y educadoras, desde los más peques hasta los más encumbrados en la academia, y eso corroborando y reafirmando lo que decía Mariela, que en toda nuestra América Latina es absolutamente reconocido y valorado, bastante menos que lo que merecería ser en nuestro país. Junto a las personas además con quienes cofundó el CERPAG y quienes vinimos después de esas 14 personas que iniciaron, con las presas y los presos políticos, con las y los torturados, con la comunidad de exiliados que estaba fuera de nuestro país, con las madres y familiares detenidos desaparecidos, con sus amigos y hermanos de congregación y de otras congregaciones, así como también con religiosas y religiosos que no pertenecían a su iglesia, y con aquellos inspiradores, teólogos de la teología de la liberación con los cuales marcaron una línea riquísima en los 80, definieron una línea de compromiso social ineludible, con más de una veintena de organizaciones de movimientos internacionales, hasta llegar a ser un experto independiente en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estuvo a cargo, un cargo de confianza que le dio el secretario general de entonces, el egipcio Boutros Ghali, y que luego fue ratificado por el ganés Kofi Annan. Y por otro lado, toda aquella senda de colectivos de CERPAG América Latina, que veían toda esa increíble conquista de derechos, pero a su vez donde nos advertía permanentemente que eran tan vulnerables que había que vivir alerta para todos esos derechos, que América Latina era un continente que latía, pero que tenía también una virulencia en mutar y en modificar sus sistemas políticos. Fue un tipo que cultivó grandes amigos, muchísimos, muchísimos, y me importa destacar todo esto de su formación porque a diferencia de otras cuestiones, tiene una profunda importancia el hecho de que Perico no proviniera de una familia pobre. Por el contrario, era un hermano de una familia numerosa, eran 7, de una cómoda posición económica, y que además tuvo la posibilidad de formarse y desarrollarse en colegios privados y vivir experiencias que probablemente escasísimos jóvenes de su edad lo pudieran hacer. Pero siempre tenía esa inquietud de no estar conforme con lo que él hacía, nunca tenía esa sensación de plenitud. Es así que entonces ingresa al noviciado de los jesuitas, y sería prácticamente ahí donde muchos de sus amigos, que fueron quienes lo decían, se empezó a mostrar la vocación de compromiso social tan marcada que iba a definir hasta el final de sus días. Él estudió filosofía en Argentina, estudió teología en Canadá, allá fue ordenado diácono, trabajaba como obrero para no sentirse fuera de la realidad en un mundo que era principalmente muy teórico, y finalmente se viene a Montevideo, donde es ordenado sacerdote. Yo debo reconocer que el Perico que conocí en la cotidianeidad era una persona con la que yo latía acciones directas. En aquel momento era todo el reclamo por salir de un proceso de dictadura atroz, brutal. Estaba a su vez las primeras manifestaciones, y estaba aquella búsqueda, por ejemplo, de identificar a Macarena, de saber de repente la certeza o no de los datos que llegaban de algunos restos posibles, que estuvieran los desaparecidos, lugares probables. Todo eso era como una vorágine, pero yo aprendí a tener una dimensión real de Perico después que falleció, leyendo sus libros y compartiendo con todas aquellas personas que fueron sus amigos, porque si hay algo que fue clarísimo, fue que tocó la vida de todas las personas de tal forma que después era medio irreversible poder tomar otro camino, otra forma de reconocerse. Él ahí determina que el sentido de la vida es hacer que las cosas se transformen, y ahí empieza todo su aporte al pensamiento y a la acción transformadora. Él decía que la necesidad de apuntar a las transformaciones sociales y estructurales eran sin dejar de atender al mismo tiempo las necesidades más urgentes. Este punto de encuentro en estos dos lugares, entre ambos aspectos, es el que lo define él en su libro La opción entrañable,
que es una opción por los pobres, por los marginados, por los excluidos, por los vulnerables, por quienes él llamaría después los no personas. Ese libro lo define claramente porque él se aleja de todo lo que es una teoría o una doctrina y dice que simplemente eso es la reacción al grito de los más débiles. Es en ese llamado sentido, en la carne propia, en la capacidad de sentir hasta las entrañas la situación del otro, lo que me interpela desde esta necesidad. No está todo dicho, porque todavía hay muchos gemidos, hay muchas voces y muchos cantos que no se escuchan. Su pensamiento estaba plasmado en numerosos libros, en decenas de artículos. Un hombre lúcido, agudo, profundo, un hombre que permanentemente tenía una sutileza en su reflexión. Muy formado, era un hombre muy culto, y lo que hoy dirían los jóvenes, era un tipo jugado, realmente. Porque parte de toda esa forma de transmitir sus reclamos fue lo que lo llevó a sucesivas situaciones de amenaza, de persecución, de detención, inclusive de tortura, en la propia jefatura de policía de Montevideo. Él decidió predicar con la palabra. Había artículos estupendos en revistas, en semanarios nacionales e internacionales, en la prestigiosa y ya icónica La Plaza, la revista La Plaza, que mencionaba en un inicio Nelson, que le sirvió inclusive en hacerse acreedor de un procesamiento, porque cuando publica El Guerrero y la Paz, en esa revista que la propia FIC lo tiene además digitalizado en la Biblioteca de Autores Nacionales, significó para él un momento además de considerarse el ser pensante subversivo, ¿no? El peligro del que se aleja del pensamiento y del sistema autoritario. Sus artículos, además, por otra parte, tenían una validez y un reclamo muy frontal. Por ejemplo, aquellos que, definiéndose él como un hombre que pertenecía a la Iglesia y además eligiendo permanecer en ella hasta el final de sus días, una persona que cuestionó a la Iglesia en realidades, por ejemplo, de la falta de mirada hacia los necesitados, que estuviera más cerca de los pobres, que estuviera más cerca de los no personas, que mirara la discriminación, la desigualdad, la sexualidad, la mirada de la diversidad sexual, de lo que fue después un camino de la despenalización del aborto, todo esto que hoy de repente lo transitamos en los últimos 15 años de otra manera, él lo estaba diciendo hace unos 30 años, 35. Es a través de Anticonfesiones de un cristiano, que publica en el año 88, y de La Iglesia Increíble, su libro, en el año 93, que la Iglesia obviamente reacciona censurándolo y condenándolo. Y lejos de hacerlo callar, se vuelve cada vez un hombre que toma de la mano todo su pensamiento para traducirlo y materializarlo en acción. Acciones como, por ejemplo, esos mojones icónicos que fueron La Huella, que se transformará luego en una comunidad de cristianas y cristianos laicos de una profunda y genuina horizontalidad, que conformaron una granja que se dedicaba a llevar a niños y niñas sin familia. Recogían esos chicos que estaban en situación de abandono, destacando que la niñez en esas condiciones es siempre cuando está en la situación de mayor indefensión, de indefensión total. Se vive en comunidad, se acompaña a esos niños y se les da contención, pero no se trataba solamente de eso, sino de actuar sobre los efectos de una situación de injusticia estructural que genera esta situación en que niñas y niños salgan a la calle y terminen perdiendo los vínculos parentales. Es una consecuencia de una situación de injusticia económica, de desigualdad y de las prioridades que nos imponen el sistema. Hay que buscarle una solución para esas niñas y niños, pero al mismo tiempo hay que luchar por cambiar esa estructura que genera a los pobres. Por supuesto que era un modelo totalmente cuestionado y de dudosa seguridad para el régimen, con lo cual también constituía de esos elementos complejos. Allí aparece poquito después, dentro de la motivación que llevó a lo que fue el plebiscito del 80, que determinó que había una sociedad uruguaya que estaba deseosa de salir de esa dictadura militar, que dejar a un lado, además, ya empezando a manifestar el desconcierto y el desacuerdo con la tortura, con la desaparición, con la prisión.
con probablemente el periodo más oscuro de nuestra vida, y él promueve ahí, de la mano de una motivación del Nobel en la Argentina, junto con algunos más compañeros, la creación del CERPAJ en el año 81. Esos tiempos de dictadura que permeaban hacían clara la dificultad de poderse manifestar. Y él volcaba en un editorial que hacía, una nota editorial que hizo en un boletín del Servicio de Paz y Justicia en septiembre-octubre del año 85, decía: comprometámonos todos y siempre a sembrar la verdad, aunque nos duela y duela a otros. Cuidemos siempre de lo humano, de la solidaridad de los uruguayos, especialmente con los más pobres y abandonados, ante los egoísmos y la indiferencia de la prepotencia de los pocos poderosos. Defendamos el respeto irrestricto por las personas y su libertad. Sembremos el amor a los humildes, la justicia y el derecho. Procuremos la participación de todas las gestaciones de la comunidad nacional y del diálogo. Ser personas es una responsabilidad de cada uno. Sentirse hermano de los otros y actuar en consecuencia antes de tener más cosas y consumir más, siempre a costa del empobrecimiento de los débiles, es lo único que debe caber en un corazón humano. Todo esto que de repente hoy se puede decir o manifestar de otra manera, porque hemos transitado muchos años, en su momento era absolutamente innovador. Créanme que latir al lado de esas primeros intentos de salir de dictadura, era de un potencial fantástico. Y también me parece que es importante volverlo a traer a la expresión más mínima, donde él nos enseñó a participar, porque muchas veces después nos vamos en todo el discurso y dejamos esa conexión de lado que tienen que ver con la realidad y lo que uno puede después discursivamente expresar. Luego él, en una carta que le hace a sus hermanos presbíteros en La Huella, en Las Piedras, lo hace una declaración que dice: yo he dicho hasta el cansancio que la verdadera salida a esta crisis es la conversión. Esto es, el cambio de corazón y el cambio del sistema. Yo creo en la conversión, no en otra cosa. Creo que un sistema inmoral no se resuelve simplemente derrocándolo, porque los derrocadores pueden ser tan inmorales como los anteriores. La salida es convertirse, abrirse a la verdad, abrirse a la justicia, al respeto por la dignidad de todos, a darse cuenta y reconocer que hay cosas y actitudes que son objetivamente perniciosas y demoledoras de cualquier orden social. Pienso que la solución va por el esfuerzo de fe y confianza en el uruguayo, en el hombre. Creo en todos que hablamos y juntamos sin miedos, la situación mejorará. Una sociedad sana debe garantizar condiciones para que predominen las relaciones entre iguales, libres de discriminación, de prejuicios y de limitaciones que producen la competencia y la búsqueda de poder. Buscar todo en la justicia. ¿Qué es la justicia? Es una virtud que lleva a dar a cada uno lo que corresponde. Es la capacidad de actuar de acuerdo a la verdad en toda circunstancia. Es el respeto a los derechos de todas y todas, con todos los derechos. Ese camino que venía siendo Fermental y Excelente tiene como un punto muy marcado en la historia de nuestro país y de las organizaciones de la sociedad civil, como fue el tema del ayuno. En el año 83, donde se habían dado las primeras manifestaciones bastante multitudinarias, como fue un 1 de mayo, como fue la marcha estudiantil, había habido un momento de suspensión de diálogo. Y él insistía que debía de ser necesario promover algo que generara una nueva inquietud popular, que les diera la posibilidad de participar para procurar que ese diálogo se restaurara. Y es allí, por medio de su compromiso total hacia la no violencia activa y a esa inspiración gandiana, que propone hacer un ayuno junto a Demar Olivera y a Jorge Osorio en la casona de General Flores. Emprenden un 11 de agosto lo que será un hito dentro de los hechos que van a conformar la salida de la dictadura, donde ahí pasaron cientos y cientos de actores sociales, de políticos proscriptos, de sindicales, de religiosas y religiosos. Era una convocatoria espontánea, pero sumamente comprometida y multitudinaria. Obviamente eso llevó a que a los 4 días los militares
lo sacaron. Ahí ya Y estamos todo en este 15. camino, bien, todo este camino que va llevando Perico lo tienen una hermandad muy cercana a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Él decía que trabajó incansablemente hasta el final de sus días para lograr la verdad, justicia y por los detenidos desaparecidos. Él decía que una sociedad que acepta la impunidad respecto a ellos les niega su condición humana y a sus familiares les mantiene en estado de crueldad y tortura permanente. Todo lo que concierne al trabajo que se hizo en Serpaz de Educación de Derechos Humanos seguramente lo van a abordar las compañeras Amparito y otras compañeras en siguientes seminarios. Pero me parece que era importante destacar en Perico lo que él condensaba en manera ejemplar, que era esa increíble coherencia entre reflexión y acción. En lo personal, aprendí con él matices mucho más sutiles de lo que significaba sentir, pensar, decir y hacer. Y él decía que tenía que haber la mínima expresión entre uno y otro, la mínima distancia, para poder ser creíble en cualquier tipo de reclamo. Era un tipo que además permanentemente te hacía sentir incómodo, porque cuando llegabas a un lugar te motivaba para seguir buscando, y siempre lo hacía desde el lugar de los más humildes, desde los más pobres. Él decía que la clave para salir de este lugar donde nadie era visible era ponerse en el lugar más abajo que todos teníamos. Él tenía además un tino y un don especial de la oportunidad para encontrar el momento justo de actuar y dejar una impronta que se plantaba en las personas de una forma que dimensionaba las condiciones más extraordinarias del aprender a los derechos. Derechos de todos, para todos y desde todos. Yo creo que mucho de lo que recién decía Mariela, que se ve en sus dos obras póstumas que él dejó, Una era desnudo de seguridades, que fue como una suerte de testamento, en el cual nos daba encontrar al hombre que logró en total comunión sus elecciones y encontró la manera de allanar el camino para que nosotros lo sigamos, porque él de verdad le puso el cuerpo a cada una de esas decisiones, a todas ellas. El segundo, que es el Vademecum, que es yo creo que es una reflexión increíble para cristianas y cristianos. Creo un poco que ese fue el libro que él dejó en una suerte de testamento premuerte. Algunas personas, algunos filósofos entienden que existe un tiempo donde algunas personas toman conciencia de su cercanía a la partida, y Perico en cada una de esas expresiones del Vademecum cumple con un estricto regalo, una generosa forma de ver cuál es el lugar que nosotros tenemos que tomar para que los tiempos que vengan sean tiempos de hombre nuevo, sean tiempos de claridad. A mí me importaba recordar a Raquel, que fue la mamá de Perico, una mujer muy exquisita, de una gran educación y dulzura, que el día que nosotros fuimos a darle un beso en su velatorio, ella con una total entereza, con ese dolor que la estaba atravesando, dijo: mi hijo hace más de 10 años que me preparó para esto. Y eso a mí me dio la capacidad de entender cuál fue el lugar real que Perico quiso tener en su vida de comunión, y se lo explicó a todos y nos lo enseñó a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Madelón. Creo que nos emocionaste a todos y a todas, hablando desde esa sensibilidad y conocimiento y cercanía cotidiana con Perico. Ahora voy a pasar el aporte, el saludo de Pérez Esquivel, así que voy a compartirles el video que nos envió. Espero que se pueda escuchar bien.
En primer lugar, un fraterno saludo a todas, a todos. Están en este seminario sobre un querido hermano, luchador por los derechos humanos desde la fe, desde el compromiso social y espiritual de Perico Pérez Aguirre. Una de las figuras importantes del SERPAG Uruguay, pero también de todo el SERPAG latinoamericano por su compromiso. Perico se dirige directamente a esa realidad, fundamentalmente en la huella, con los niños, una gran preocupación sobre la vida de los niños a quien le robaron la vida y la esperanza, y Perico ahí en la huella les da un espacio de integración, de acogida, es como el padre de todos esos niños en la huella, pero también en Perico vemos una mirada muy profunda sobre la cuestión de las mujeres que lamentablemente tienen que vivir de la prostitución, pero que él tiene una mirada sobre su condición humana y sobre sus necesidades también, y una sociedad que las expulsa y trata de tener ese acercamiento, pero también Perico tiene un trabajo profundo en la reflexión teológica y filosófica. Basta ver los libros que ha publicado Perico, que llaman profundamente, yo los consulto permanentemente, sobre, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre el mundo, desde el punto de vista filosófico. Así que él aborda problemas desde Frijós Capra a la filosofía en general, a la teología, pero siempre con una mirada profunda en lo social. No, nunca pierde de vista al pobre, al hombre, a la mujer que tiene esas necesidades y que necesita profundamente de la solidaridad, y ayuda mucho a la reflexión y también a esa transformación que debe tener la Iglesia Católica y a toda la política de derechos humanos. Perico acompañó muchísimo en el SERPAG, en Naciones Unidas, en la UNESCO. En la reflexión muchas veces nos reuníamos en París para tratar los temas y él llevaba esa preocupación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también en los ámbitos en que él se movía como jesuita. Un hombre que siempre estuvo al servicio de los más necesitados, tanto de hombres y mujeres, y esa sensibilidad particular que los llevaba a muchos lugares del mundo para profundizar las cosas, hasta ese librito de meditaciones que iba recogiendo y que lo compartía, hablan de un Perico con una gran sensibilidad social. Y creo que en este momento, en este seminario, recordando el pensamiento de Perico y sus aportes, porque era de esa persona que no solo que lo pensaba, sino que lo llevaba a las acciones de la vida. No olvidemos esa huelga de hambre en Uruguay durante la dictadura militar, la resistencia social, cultural y espiritual que con los compañeros de SERPAG tenía Perico, pero también en todo el acompañamiento en los distintos SERPAG de América Latina, como en otros ámbitos que Perico participaba, ¿no? Con su compañero ahí, con Mosca,
el otro jesuita, que profundizan lo que es la política de derechos humanos y tratar de acercar esa política de derechos humanos a la conciencia colectiva, como también a lo que es el medio ambiente, lo que es la vida. Así que yo siempre digo que Perico partió, pero no se fue. Está presente entre nosotros, está presente en su pensamiento, en su testimonio de vida, fundamentalmente. Porque una cosa es el decir y otra cosa el hacer, pero cuando el decir y el hacer va junto, tiene fuerza. Adquiere una fuerza profunda en el pensamiento y en la vida de los pueblos. Y por eso Perico en todo esto nos acompaña con su reflexión, con su compromiso, con su presencia. Así que les deseo lo mejor y les deseo mucha fuerza y mucha esperanza, porque todos los aportes que puedan hacer pensando y recordando a Perico, no con una imagen que está allá arriba, no. Este compartir. Muchas veces digo que tenemos que compartir dos cosas que son muy simples, que es el pan que alimenta el cuerpo, pero también el pan que alimenta el espíritu. Y la libertad. Perico siempre tenía una búsqueda permanente, espiritual, social y aún dentro de la iglesia, el sentido profundo de la libertad. Y el sentido profundo de la libertad es el amor a Dios y el amor a nuestras semejantes. Así que les envío un fuerte abrazo y deseándoles mucha fuerza y mucha esperanza. Bien, bueno, gracias Pérez Esquivel también por esas palabras. No sé, ahora el manejo del Zoom y de las varias cosas que hay que estar atentos, que tengo que estar atenta en este momento, pueden que sea un poco raro todo. Me gustaría, mientras vamos, me hacen llegar si hubo preguntas por el canal de YouTube, si es que se transmitió por YouTube, porque hoy teníamos una lucha con la tecnología, que es uno de estos desafíos de la época actual que vivimos. Y bueno, si no me llegan preguntas por otro lado, tengo las preguntas que tengo las preguntas que enviaron por el chat del Zoom. Macarena, ¿me permitís un minuto? Sí. Bien, porque creo que María iba a tomar un poco lo de si aparecían preguntas. Sí, pero me acaba de comentar que no hay por YouTube. Bien, entonces, de todas maneras, les anunciaríamos que tendríamos ahora un espacio con las preguntas que hay o con preguntas que quieran hacer, sobre todo los estudiantes. Le pedimos dejarle un espacio a los estudiantes que son quienes están involucrados en este trabajo, y también después capaz que cerramos la transmisión en público y le pedimos a los estudiantes que se queden un ratito para concretar algunos aspectos de la cuestión del espacio específico de la facultad. ¿Sí? Sí. Macarena, ¿tú pudiste tomar un poco las preguntas? Porque yo también estuve más o menos viendo algunas. Entonces plantearlas si vos ya las tenés, alguna general, y si, bueno, y si a los estudiantes quieren hacer alguna otra pregunta por aquí, levantan la mano, el micrófono y lo hacen. Sí, perfecto.
Ahora estoy viendo que habían un par más por acá. Bueno, quizás también, o sea, dado que tampoco hubo preguntas por YouTube, Perdón, Macarena, ¿te podemos puedo también, o interrumpir? sea, que nadie se quede con ganas de hacer alguna pregunta. Vayan pensando en las preguntas y comentarios. Sí, ¿quién habló? A ver. Perdóname. Yo, Sofía, ¿cómo estás? Hola, Sofía. Mi pregunta es un poco genérica, en realidad quería que recomendaran bibliografía. Estaba buscando en el sistema de bibliotecas y encontré que hay un montón de publicaciones de Perico y quería que nos indicaran algún libro en particular y sobre todo en el que aborda el concepto de no persona, porque no llegué al principio a escuchar en cuál de todos sus libros es que aborda este concepto por primera vez. Perfecto. Ahí vayan Sofía, tomando... van a tener una selección de bibliografía. ¿Tú estás haciendo el EFI como estudiante? Sí, Emma. Entonces lo van a tener en el EVA. Ya tienen unos enlaces, ya Perfecto. subimos enlaces al CERPAG, en donde hay algunas publicaciones accesibles a la institución de Derechos Humanos, a la Secretaría, y además, bueno, vamos a subir esta grabación. Le vamos a pedir, si fuera posible, tenemos la PPT de Nelson, pero quizá Mariela y Madelón, si quieren, y no les complica ofrecernos su ponencia, que vi que la tenían escrita, también, y también les vamos a pedir un poco para tampoco abrumarlos, pero sí vamos a poner alguna selección de bibliografía. Genial. Bueno, bien, ahí vayan quienes hablaron en el panel, igual fueron mencionando algunos libros de Perico, pero capaz que ahora pueden reiterar cuáles consideran que son infaltables y donde se puede encontrar este concepto de no persona. Bueno, de las cuestiones que se habían mencionado en el chat, les voy a leer y les voy a comentar y para que los tres vayan viendo y después me dicen quién empieza contestando porque no fueron para alguien específicamente, ¿tá? Bueno, hubo un comentario de Julio que se presenta como ex sacerdote jesuita y que comparte que cuando era estudiante Perico fue su director espiritual. Fue la primera vez que escuché, dice, hablar del derecho de las humanas, y recuerdo un día cuando me preguntó, ¿y si Dios fuera una mujer? Le debo mucho a mi propia deconstrucción cultural y personal, así que muy agradecido que siga habiendo mucha gente que lo recuerde. Dice Julio, el mejor modo de hacerlo es vivir y concretar el enfoque de derechos humanos. Lo natural es la diversidad. Eso lo digo yo en el sentido de interseccionalidad de los derechos, tal como lo expresó Nelson Villarreal. Ese era un comentario de Julio. Y luego tenemos una pregunta. Quería decir que las preguntas, por lo que estuve viendo, retoman varios temas que fueron plasmados en las ponencias y que tienen que ver también con varias dimensiones de los derechos humanos que fueron mencionando, porque pasan por el lado de lo político de los derechos, como planteaba Nelson, y voy a decir algunas cuestiones que me parece que fueron claves para que también quienes estudiantes y participantes aquí en la sala vayan pensando a ver si coinciden y si hay algunas otras cuestiones que quieran plantear, porque me parece que está bueno aprovechar esta oportunidad. Entonces aparece lo político como oportunidad para retomar este concepto de los antiguos que decía Nelson, la esfera de la discusión, la esfera de lo público, la esfera de la toma de decisiones y quiénes toman las decisiones y si son todas las personas las que tienen esa posibilidad. Y la cuestión del cambio cultural, como decía también Nelson, como un desafío.
Hay una pregunta que dice, el paradigma sobre derechos humanos asociado a la democracia, ¿debería tender hacia la horizontalidad y un ejercicio tendiente a la democracia directa para terminar con la brecha entre representantes y representados? Esa es una pregunta. ¿Ah? Después, otra pregunta dice, y por otro lado, el derecho a la vivienda, si es constitucional y la Constitución en la jerarquía de las leyes, ¿no se podría ocupar casas deshabitadas o terrenos como en algún momento surgió el movimiento de squatters en Europa, amparándose en esta misma proposición? ¿Y cómo es este tema en Uruguay? Bueno, el tema de lo constitucional y el derecho y las leyes, ¿no? Como aparecía hoy la dimensión jurídica también de los derechos humanos, y la efectivización de los derechos y la exigibilidad de los derechos y en la obligación de los estados de garantizar, ¿no? Los derechos humanos. Otra pregunta es, ¿qué vigencia tienen los estados-nación surgidos, según creo, dice, con las monarquías absolutistas, donde se establecieron y afianzaron las fronteras en un mundo donde empresas privadas e incluso personas particulares tienen más capital que algunos estados, y qué margen de maniobra tiene la política tradicional partidaria para poder decidir su rumbo de forma soberana en una nación país? O sea, ¿no quedó obsoleta la noción de los estados? Así que ahí, por ejemplo, vemos cómo esta cuestión de un panorama también actual, que también lo mencionó Mariela, en esta cuestión de la lógica neoliberal y cómo los estados a veces quedan sumergidos a una lógica del mercado, y donde priman otros intereses, mucho más que las obligaciones de garantizar los derechos humanos. Esta cuestión se ve que caló ahí también en las preguntas que se están haciendo los estudiantes. Otra pregunta es, si el sistema es inmoral y no basta con derrocar ese sistema, pues los derrocadores pueden ser inmorales, ¿no es un deber moral cambiar el sistema y ese un derecho humano que debe ser garantizado? Esto bien relacionado también a lo ético, que apareció también bastante en la presentación de Mariela, ¿no? Lo ético, el horizonte de los derechos humanos en la acción, y que lo retomó bastante Madelón cuando nos hizo sentir y nos interpeló bastante con el pensamiento de Perico en esto de la acción transformadora, ¿no? Y en este grito al cual debemos reaccionar, o se nos invita a reaccionar a través del pensamiento de Perico. Y bueno, y la última cuestión justamente retoma esto que también Pérez Esquivel traía, ¿no? Como el pensamiento de Perico nos interpela porque en realidad era un pensamiento-acción, era un sentir, pensar, hacer, ¿no? Y la última pregunta que tengo por acá al menos es, ¿se puede afirmar que el método de Perico sobre los derechos humanos era de acción directa, teniendo en cuenta el concepto de no personas y el no quedarse en el mero discurso o la fría palabra escrita? ¿No? Esa es la última pregunta que tengo, y me hace pensar también en esto que planteaba Madelón de la conversión, ¿no? La conversión como una transformación que es como un círculo, ¿no? Para transformar la realidad, también es necesario transformarnos a nosotros mismos. Bueno, esas son un poco las preguntas, y estoy viendo que por aquí aparecen más cuestiones en el chat. Nos quedamos a 3 horas, no hay problema. No, justamente yo que acá soy la más bruja de todos, les iba a decir que sabemos que, bueno, que tuvimos un inconveniente al comienzo y eso nos hizo perder unos 15, 20 minutos, pero no tendríamos más de
10 o 15 minutos para orientar sobre alguna de estas respuestas. Le pedimos a los expositores que tomen alguna de ellas, le avisamos a los estudiantes que en el EVA de este EFI, nos pasamos de sigla en sigla, tenemos unos foros de discusión, o sea que también podemos seguir con algunas de estas cuestiones y concentrarnos en eso, en 10 o 15 minutos para poder tener después 10 o 15 minutos con los estudiantes para ajustar algunas cuestiones. Así que le invitamos a los expositores que quieran, se ordenan como ustedes quieran, y ahí aportar algo. Me avisan, como vieron, las preguntas son bastante interesantes. Claro, capaz que sigamos en el orden que teníamos, no sé, digo, sí, son impresionantes las preguntas, creo que dan para mucho, quedamos a disposición, nada fácil el poder responder a todas. Yo digo 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Una, que yo en mi posición no lo planteé porque sabía que Madelón lo iba a traer, y también lo trajo Mariela, digo, esta radicalidad en la cual encuentra sentido la práctica de Perico, como bien lo dice Yolo Mosca, ¿no? El jesuita con el que él escribía, está en el Evangelio, está en su fe religiosa como una vida comprometida. Yo creo que esto, reforzarlo es fundamental, porque hay una distinción con respecto a la ideología, con respecto a un conjunto de cosas que vale la pena plantear. A ver, yo tomaría un aspecto que es el de la democracia y de la cuestión de la acción directa, porque me parece que es pertinente por varias razones. La primera es que la democracia hay que entenderla en sus dimensiones. La dimensión representativa, participativa y deliberativa son en sí mismas cada una de ellas un valor en el cual el pensamiento de Perico es bastante consistente. O sea, no hay posibilidad de una democracia que solo sea representativa. Es necesaria una democracia que sea participativa, pero esta no elimina lo representativo, ¿sí? Y esto creo que es muy importante entenderlo en un momento de América Latina o de regresividad, donde debemos tener claro que la representatividad que se construye en un proceso institucional es un valor. Ahora, acotado solo a ello, es una tragedia para poder efectivizar derechos. Y por tanto, la participación es clave. Y participación y representación sin deliberación crítica no construye democracia, dice Hannah Arendt, y si uno va a Perico, esto lo va a ver. Por tanto, como jesuita, no creo que él solamente estuviera en la acción directa, era reflexivo, su práctica la reflexionaba, convocaba a la reflexión, al análisis, pero no como una cuestión abstracta, como decíamos, ¿sí? Es decir, Perico, esta cuestión de acción-reflexión, el tema de los scouts, que yo también participé de los scouts católicos y los librillos que teníamos de Perico, es decir, el método educativo, ¿sí?, tenía mucho que ver con esta cuestión. La conquista de derechos humanos es una práctica de participación, pero tiene que haber institucionalidad de representación para que se pueda garantizar. Y por eso yo creo que como ejemplo, me parece muy interesante cómo la sociedad chilena, a pesar de esa crisis brutal que tiene, porque tiene una sociedad profundamente desigual, como está haciendo en el mundo entero y como América Latina se está llegando, busca una constituyente. Bueno, Uruguay hoy tiene 200.000 pobres más. Uruguay hoy tiene grandes problemas para que se vea y no se invisibilice. Recién veía a alguien, yo estoy asesorando a la Secretaría de Discapacidad del PICNT, y veía ahí a Cecilia, que es de uno de los sindicatos, la invisibilización de hoy, los que se consideran no personas, las personas en situación de discapacidad, las personas trans, las personas, bueno, participar para que la dignidad humana de todas y de todas las personas puedan ser visibilizadas en ese sentido. Lo de los Estados-Nación, los invito a la materia de Historia de la Ciudad que damos Facultad de Derecho y podemos discutir sobre todo este tema y por qué globalmente hoy estamos ante un cambio de época en el cual el compromiso con los derechos humanos es el futuro que está en el presente, no el presente del futuro. Nada más. Yo quisiera decir algo complementando con lo que dijo Nelson sobre el tema de los Estados-nación y sobre el Estado de Derecho. ¿Sí? Nosotros no tenemos que olvidar algo.
que es muy importante en esta gran época de turbulencia que está atravesando el mundo. La única persona jurídica que nace para servir a la persona humana y que tiene la misión de buscar el bien común y el interés general es el Estado. No hay otra persona jurídica. Si yo de la ecuación persona, Estado y mercado saco al Estado, ¿sí? Los códigos del mercado no son para nada, son otros, son buscar el lucro, es decir, pero no está el concepto de bien público, ni de interés general, ni de bien común. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque el Estado de Derecho es producto de una evolución histórica, donde murió mucha gente, donde hubo movimientos, donde hubo pensadores, donde nosotros disfrutamos hoy la libertad, por ejemplo, el derecho a la libertad, ¿sí? Teóricamente, ¿verdad? Pero tenemos un sujeto a quien reclamarle, si no lo cumple. Yo tengo mecanismos de protección de mi derecho, tengo la posibilidad de poner un habeas corpus, ¿sí? Tengo un sujeto que se hace responsable. Es peligrosísimo, pero es peligrosísimo en este momento histórico sacar de la ecuación al Estado. ¿Por qué? Porque no tengo a quién reclamar ni a quién responsabilizar. Porque se habla en algunos ámbitos, ¿verdad?, de una especie como de gobierno global, mundial, una cosa muy extraña que no tiene representatividad y tiene mucho menos de republicanismo, ¿verdad? Pero todos los instrumentos que nosotros tenemos hoy, ¿ah?, de rendición de cuentas, de responsabilidad estatal, de acceso a información pública, de acciones, por ejemplo, para saber cuáles son nuestros datos o qué hacen con nuestros datos. Todo eso se diluye, todo eso desaparece si yo elimino al sujeto obligado. Esto que estoy diciendo no quiere decir que los estados, no quiere decir idealizar los estados. Mariela, capaz que es importante complementar porque puede entenderse como la legitimación del statu quo del Estado, ¿no? No, al contrario. El Estado debe garantizar y por tanto tiene que reformularse para poder dar garantías. Pero no lo puedo obviar. Claro. Porque si lo eliminamos, entonces las relaciones son la del que tiene más fuerza. Dejamos librado el estado de naturaleza. Y el que tiene más fuerza no es el ámbito público estatal hoy en el mundo. ¿Ah? Lo estamos viendo todos los días. ¿Ah? Lo estamos viendo y por eso se me ocurrió que el ejemplo de las vacunas era muy interesante para poner hoy, porque si yo obligo a todos los estados, desde los más fuertes hasta los más débiles, a negociar y firmar determinados compromisos y no informar a la población, y son mis condiciones para dar vacunas, y tengo la fuerza para hacerlo, eso nos está hablando de la asimetría de poder que existe hoy en el mundo, lo peligroso que es para el ser humano, que es sin duda la parte más frágil, más vulnerable, el individuo solo, ¿sí?, frente a todas estas estructuras, ¿no? Entonces, el tema de que no, estuvo perfecta la precisión que hizo Nelson, porque es ese concepto complementario. Los estados tienen que buscar el bien común, tienen que cambiar lo que tienen que cambiar, tienen que reformularse, tienen que actuar en una actitud colaborativa con la sociedad, porque las coordenadas cambiaron para todos, no solo para el Estado, también cambió para la sociedad, aunque a veces la sociedad no se dé cuenta cómo está siendo manipulada o manejada, ¿sí? ¿Qué se pone en la agenda y qué se invisibiliza en la agenda? Parecería que del 2020 al 2021 en el mundo lo único que sucedió fue el coronavirus, ¿sí? Y sin embargo pasaron muchos hechos políticos importantes en todos los continentes y no lo sabemos. No lo informaron, no está en la agenda visible. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con la situación que estamos atravesando. Yo creo que es una situación muy, muy compleja donde hay que tener mucho cuidado, mucha reflexión y no caer en simplificaciones que pueden llevarnos a situaciones todavía peores de las que nos encontramos. Y sobre todo tener claro que lo que nos dejaron las generaciones pasadas lo tenemos que cuidar, ¿tá? Porque la libertad sola no se cuida. Y es muy importante. Hoy toda nuestra vida está acá, en lo virtual. Está lo médico, está lo académico, está lo civil, lo contractual, las relaciones personales, afectivas, todo está acá, en el mundo virtual. Y el mundo virtual tiene huellas digitales. No hay nada de lo que se haga en este mundo que no quede registrado. Entonces, la libertad tiene que ser protegida, y tiene que ser protegida en todos los contextos. Y en el contexto que estamos hoy, no es, por cierto, el de 1830, ni en el de 1950, es la protección también de nuestra integridad y privacidad en este mundo virtual, ¿sí? Es muy importante tener conciencia de eso, y por eso yo creo que está muy bien lo que dijo Pérez Aguirre cuando decía, tenemos como que repensar una cantidad de temas, buscar las respuestas, porque no nos sirven los razonamientos del pasado, porque las coordenadas y los contextos cambiaron. No sé, podríamos hablar mucho, pero... Da para seguir mucho. Gracias, Nelson y Mariela. Gracias a los dos. Capaz que Madelón también te gustaría comentar algo de... Como eso, compartiendo totalmente los conceptos vertidos, pero él lo llevaba justamente a eso, de por qué era necesario educar en derechos humanos, y no era desde un aula, era desde el persona a persona. ¿Por qué vos tenés que tener al lado a alguien que pueda de alguna forma reconocer su dolor, reconocer su desigualdad, pero sobre todo generar la concepción del concepto de persona? Y esa libertad que él asignaba era cuando tú tenías la pertenencia de poder ir hacia la exigibilidad, pero no hacer lo que tú quisieras. Él defendía mucho, de alguna forma. Una cosa bien interesante que decía un compañero un día, haciendo una referencia a esto, decía que creo que Perico fue una persona que honestamente buscó sortear la tentación de usar sus dones como un privilegio. Perico fue una persona que tenía una llegada muy grande a las personas. Si Perico, en vez de haber propuesto en el medio de la no violencia activa, en la construcción del ayuno, hubiera propuesto otra cosa, tal vez hubiera sido también seguido y escuchado. Sin embargo, la línea que él tenía de la creación y de la construcción del hombre nuevo era el de que tú seas responsable, y que supieras conducir hasta llegar a tu libertad en la exigibilidad, en la inclusión, en reclamar tus derechos, en pedirlo, pero justamente era sumamente cuidadoso porque partía de la base del diálogo y de la realidad. Y me parece muy interesante eso que dice Mariela, porque si hay algo que en este momento estamos bastante sin brújula es respecto de la situación en que quedamos después de esta pandemia. Ya tenemos claro que había muchos más países pobres de los que nosotros creíamos, y que hoy día van a hacerlo mucho más después de la pandemia. Y esas pobrezas en general determinan extremas desigualdades. Y que nosotros seamos capaces de situarnos en un lugar para la exigibilidad de los derechos implica que obliguemos al Estado a repensarse, y a cada uno de sus poderes, y a la democracia como la forma fija. Pero, o sea, ser una persona consciente de tus derechos no quiere decir que a ti no te importe un Estado de Derecho, que son dos cosas diferentes. Por eso me parece que es importante también, por algo él tanto decía lo de las pautas de una educación liberadora, que hacía referencia a Mariela. Él le hablaba de cómo construir al hombre nuevo, de cómo de alguna manera transformar el corazón era desde la sensibilidad, pero no era haciendo lo que tú quieras, sino que en comunidad y fortaleza tú marcabas una línea. Y eso me parece que es bien interesante, porque
Cuando habla de la conversión habla de eso, desde dónde empezamos. Porque también es muy fácil, y ojo que con esto, que le caiga el sayo a quien le corresponda. Hay gente que hace extraordinarios discursos muy loables sobre los derechos humanos, y establece parámetros y dice consignas, pero nadie lo sigue con la exigibilidad que exigía él, y con la coherencia de saber respaldar, poniendo el y la acción a uno del otro. Y eso es que se pueden volver seductoras, pero hay que saber que uno construye un estado de plenitud de derecho cuando se tiene conciencia crítica, cuando se tiene fortaleza interior, cuando se tiene construcción democrática. Creo que es importante porque no es desde donde quiera pegar el grito, sino cuál es la mejor manera de dar el grito. Son dos cosas diferentes. Gracias, Madelón. Esto se sigue poniendo cada vez más interesante porque Fabián sigue mandando preguntas que la verdad es que no son fáciles de dejar para después. Además Fabián está ahí conectado, entonces no sé, ¿querés explicarlas vos? Porque aprovechemos la instancia con estas últimas que dijiste. No sé, o sea, es esa ratito, última unos minutitos más. ¿Es esa? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Es esa última que leíste, Sí. o sea, hablando de la no violencia, la relación que tiene con el método de Martin Luther King, ¿no? Ambos a su vez cristianos, pero a su vez las instituciones cristianas, eclesiásticas, jerárquicas, no lo hacen como visible. ¿Cuál sería la raíz? O sea, si tiene relación entre las dos, y cuál sería la raíz cristiana de eso. Y a su vez yo vi un documental que hicieron, creo que fue la Iglesia Anglicana, que se presentó en la FIC, Fe en la Resistencia, algo así se llama. Se presentó en la FIC y también hablaba sobre eso en la época de la dictadura. O sea, ¿cuáles son las conexiones? Si las hay. Va a haber uno de los seminarios bien específicos sobre su relación con el cristianismo. Capaz pero que ahí está es buenísimo. mejor eso, digo que. O sea, Creo que es mejor, claro, porque ahí se va a profundizar esa propuesta. claro, obvio. Sí, sí. Solo Pero capaz decir- que Mariela, dale. No, solo un titular, ¿no? Ahí dice Martin Luther King y él lo asimila con Pérez Aguirre, pero hay otras dos personalidades en América Latina muy importantes en esa línea, que son Monseñor Romero y Ellacuría, ¿no? Y Ellacuría, el Y jesuita Ellacuría. que fue Jesuita, exactamente. asesinado. Exacto, sí, jesuita, Ellacuría, Una cosita, dejar instalado un tema para cuando vean con el tema del cristianismo, que es el tema del conflicto que los cristianos vivieron en la década del 60 y 70, la vía para la transformación, para la revolución, por donde pasa. Bueno, él era parte de esa corriente que decía, tiene que ver con la no violencia y la radicalidad de la transformación, ¿sí? Por tanto, desde ahí, ¿no? O sea, Monseñor Romero o Ellacuría, los jesuitas fueron asesinados en El Salvador. Es decir, él se inscribía en esa lógica, y bien como dijo Madelón, él podía en el 83 haber dicho, salimos y rompemos todo, y él no dijo eso porque consideraba que con esto construía el mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Eso no significa la discusión sobre la violencia que había en la década del 60 y 70 ante un Estado terrorista que violó los derechos humanos en este país, digo, ¿no? Que quede claro, pero la cosmovisión del cristianismo que él tenía estaba en ese dilema que está muy bien en Fe en la Resistencia, y dado que soy parte de OBSUR y Nico Iglesias, que ha coordinado esto, decir que cuando tengan ese espacio creo que va a ser muy rico que lo puedan profundizar. Bien, dejamos entonces Gracias, estas preguntas y esta temática para ese seminario, y vamos cerrando por acá para cumplir más o menos con lo que nos habíamos propuesto de un máximo de 2 horas para el seminario en esta instancia más pública. Una cosita simplemente, Emma, y es, por ejemplo, todos los libros que fueron publicados por Perico con el sello de Serpaj están colgados además en Autores UI, porque se cedieron todos los derechos para que puedan ser públicos. Diferente es la situación de los que pueden pertenecer de repente
a Editorial Trilce u otros, pero más allá de que hay muchos que están en la FIC, llegando también por Serpag, por las páginas de Serpag y de Autores UI, se van a encontrar muchísimos de los materiales que él hizo. Por No eso tengo claro, les puse ya en la plataforma el enlace al Serpag, para que tengan acceso a las sí, publicaciones. pero no todos van a estar colgados en Serpag por el Les voy a poner también también el de Autores UI. Autores UI. No sé en el caso de un montón de separatas y artículos muy valiosos que eran súper profundos, que pertenecían, por ejemplo, a las colecciones de Brecha o de muchos seminarios o revistas que tienen magníficos aportes. Por ejemplo, después también hay otros, tanto cuando ustedes hablan lo de la condición femenina, que lo van a ver también en el otro seminario, lo que sea desnudo de seguridades, muchos de ellos tienen otras miradas que de repente para ahí es bien interesante, porque no es una persona que uno lo pueda leer ligero. Perico es una persona que uno tiene que sentarse y disponerse mentalmente, y muchas veces vas y venís porque es una persona que tiene una consistencia muy grande. Por eso es importante que puedan ir a las propias obras de él. Puso Marianela ahí un listado largo de todos los libros, ¿no? Para que lo puedan copiar en el chat. Y todo lo que esté en línea vamos a tratar de, todo lo que esté liberado, digamos, lo que sea de acceso libre, vamos a tratar de linkearlo en la plataforma. Sí, así que para eso también los consultaremos, para que nos den una mano con eso. Madelón, vos que tenés mucho trille sobre esto. Y también comentarles, como dice Sofía en el chat, que en el sitio de la FIC, también Anáforas, hay mucho digitalizado también de Perico. Sí. Hay mucho material. Y mucho de la revista de la Plaza también, la icónica publicación de las piedras. Ahí va. Bueno, también me olvidé hoy, aunque Emma me había pedido, que les avisara que ella está con la cámara apagada, no por antipática y falta de respeto a nadie, sino porque, bueno, estaba haciendo la transmisión de YouTube. Pero, bueno, gracias, Emma, a modo de cierre de esta parte, igual Emma, como dijo antes Emma, sí, los estudiantes se pueden quedar un poquito para organizarnos un poco, pero vamos a cortar la transmisión, y entonces les quiero agradecer en nombre de todo este equipo y de toda la coorganización, que hay varios actores, como ya dije, involucrados en este proyecto. Les agradecemos a todos y a todas, a los panelistas, a participantes que se sumaron, también algunos a último momento, que no les llegaba la información para conectarse. Gracias por la paciencia y por todos los aportes, las ideas, la reflexión, y los esperamos en el siguiente seminario, que quedan 4, y que ojalá que nos salgan cada vez mejores y vayamos acumulando toda esta reflexión que empezamos hoy. Gracias.